Este más interesante, más que en temas políticos. Ocurre sobre cómo llegábamos a las conferencias mañaneras hace tiempo. Esto que les hablo era en pleno COVID, tipo 2021, 2022, si no me equivoco, ¿saben? No, 2021, ya me acordé, 2020, 2021, ya fue en el ocaso de la llegada temprano en las mañaneras. No quiero presumir, y modestia aparte, diría mi paisano Adán Augusto, pero yo siempre era el primero en llegar a las conferencias. Eso ninguna persona me lo va a poder debatir, ninguno, ¿eh? Los primeros en llegar siempre éramos Televisa, su servidor y un personaje de Querétaro que le mando un gran saludo a mi amigo Alberto Marroquín. Pero de ahí en fuera, siempre, incluso con mucho cariño, yo me atrevo a decir que le ganaba Hans. Manuel Pedrero en alguna ocasión llegó a llegar temprano. Demián Duarte también llegaba temprano en ocasiones. Pero reitero, modestia aparte, ahí sí me puedo jactar de que siempre les ganaba a todas y todos mis compañeros queridos. ¿Qué ocurre? Como les he platicado anteriormente con el tema de la conferencia y de los lugares, se divide por gremios periodísticos. Yo entraba y sigo entrando bajo el tema de prensa escrita, es decir, periódico, vamos a limitarlo así. En esta premisa siempre había una compañera muy disciplinada, que admiro mucho, que la deben de ubicar ustedes, porque pregunta muy seguido, porque siempre éramos los primeros en la fila, y como ustedes bien saben, estar en primera fila te obliga a preguntar, o te da muchas posibilidades de preguntar. Mi querida amiga Shaila Rosagel, de Sonora, así lo voy a dejar, sin decir más medios. Mi querida compañera y yo siempre peleamos el primer lugar en la fila, siempre, y como éramos prensa escrita, les cuento esta historia. Como eres prensa escrita, solo hay un lugar de prensa escrita en la primera fila, incluso en la actualidad. Hay un lugar por gremio, o sea, hay un lugar de multimedia, de televisión, de periódico, de redes sociales, etcétera, y así también hay un lugar de prensa escrita. Entonces, si yo llegaba antes, aunque Shaila fuera la segunda en la fila y llegase a las 12:30 de la mañana, Shaila se iba atrás o yo me iba atrás. ¿Por qué? Porque ella llegaba primero que yo o yo llegaba primero que ella o viceversa. Entonces, evidentemente, pues era una competencia muy complicada entre ella y yo, más que nada por la disciplina que tenía mi querida amiga. X, ¿a qué voy con esto? A que Shaila y yo siempre competíamos, llegar 3 de la mañana, 2:30 de la mañana, 3:30 de la mañana, llegábamos ahí a la calle de Moneda, a Palacio Nacional, para ingresar a la conferencia. Ojo, no crean ustedes que llegábamos a sentarnos así a un sillón como este, a una sala machuchona, y nos daban nuestro cafecito y estábamos ahí disfrutando los oropeles de Palacio Nacional. Llegábamos y teníamos que llegar a formarnos en la banqueta, o sea, sobre Moneda, con frío, con lluvia, con corrientes de aire, incluso en ocasiones en condiciones de leve inseguridad. No inseguridad, pero sí de que pasara pues gente de la zona en estado de ebriedad, o clochards indigentes, ¿no? Que gente muy fraterna que llegaba a pedirte una moneda, 2 pesos, 3 pesos, pero bueno, esas eran las condiciones en las que estábamos. Teníamos que estar en la esquinita ahí esperando a que llegara Comunicación Social de Presidencia y dejarnos ingresar. Esto se los comento nada más como contexto, porque es interesante cómo uno aprende el presidente, ¿eh? No hay texto sin contexto. Bien lo dice Andrés Manuel López Obrador y se lo replico yo a ustedes. Ok, bajo este contexto, un día, no me acuerdo el día si era lunes, martes, creo que era lunes, y eran de los últimos días en abril del 2021, porque en Semana Santa ya empieza la tómbola, Semana Santa del 2021, que fue por abril. Entonces, en abril, antes de Semana Santa, finales, enero, febrero, marzo, finales de marzo, inicios de abril, Shaila y yo evidentemente seguíamos en esta competencia. Y de verdad lo digo con mucho respeto y con mucha admiración hacia mi compañera, porque bueno, yo tenía que levantarme temprano para llegar y ganarle. Era una sana competencia, era bonita. Tenemos una amistad, yo me atrevo a decirla, muy fraterna y con mucha admiración, por lo menos de mi parte hacia ella, sobre esta competencia que teníamos. Sana competencia. Entonces, bueno, ya llegamos un día a las 3 de la mañana, 3:30. Y no sé si ustedes sepan,
pero yo al menos sí lo sé porque soy muy miedoso, que trasciende que a las 3:33 pues es una hora, vamos a llamarla especial, en temas de espiritualidad, etcétera. Para conocimiento de todas y todos ustedes, trasciende que Cristo, que Jesús Cristo murió a las 3:33 de la tarde. Entonces, por eso es una hora espiritual en cualquier contexto. Murió a las 15:33, pero bueno, 3:33 de la tarde, ergo 3:33 de la mañana, vamos a ponerlo en ese matiz. Entonces, eran las 3 de la mañana, era esta hora mística, vamos a llamarlo así. Es muy interesante, ¿eh? Entonces, Shaila y yo estábamos esperando sentados, ahí hay unas banquitas sobre la calle de Moneda, enfrente de Puerta 1, un callejoncito donde nos sentábamos, donde se pone la del pan actualmente. Entonces, ya estábamos ella y yo, y lo interesante de lo anterior era que sale un niño de una vecindad, ahí en esa calle que da al Museo del Templo Mayor, donde está la prepa número 1, y donde hay varios museos, los invito a ir cuando vengan a la Ciudad de México, no se pierdan esa calle. En esa callecita, en ese callejón, hay varias vecindades, 2, 3 vecindades donde los boleros guardan sus cajones, donde la señora de los tamales calienta el agua para eh, vender su comida después, etcétera, ¿no? Es una vecindad mexicana, típica retrato de lo que se tiene en Los Hijos de Sánchez. Eran 3:30 de la mañana y sale un niño. Estábamos mi compañera y yo ahí sentados platicando de pues, qué le preguntamos al presidente, las noticias del día, de las películas, haciendo tiempo para que nos dejaran entrar. Y sale un niño a las 3 de la mañana sale un niño de 5 o 6 años, sí, como 5 o 6 años, vestido con una t-shirt, o sea, una playerita muy X, hacía frío, era abril, pero a las 3 de la mañana, evidentemente, y con las corrientes de aire que se hacen por el Zócalo, obviamente tiene que hacer frío. Entonces, pues Shaila evidentemente le dice, oye, criatura, no tienes frío, ve con tus papás, en un instinto maternal, ¿no? El niño no contestó, ahorita me estoy acordando, no contestó. Y ya después empezamos la plática, oye niño, pues es que ya es tarde, son las 3 de la mañana, ¿qué haces aquí? Y viene algo bien interesante, oigan, que hasta la fecha lo recuerdo y me da hasta, se me pone chinita la piel de gallina le dicen. Estábamos en la calle de Moneda y el niño empieza a jugar con la bicicleta, las ecobicis que pone el gobierno de la Ciudad de México, pero empieza a pedalear hacia atrás. Son detalles, flashings que van ayudando a la historia. Y Shaila le dice, oye hijo, no tienes frío, criatura, abrígate, trae unas chanclitas, un pantaloncito. Le digo, una playera muy ligera para el frío que hacía. Y le preguntamos a qué había salido. Eran las 3 de la mañana, reitero. Yo creo que todo padre que está escuchando esta grabación o todo adulto consciente, pues no tendría un niño a las 3 de la mañana jugando en la calle. Y el niño nos dice curiosamente que iba a buscar velas. Así, velas. Nosotros nos quedamos, ¿cómo que velas? Sí, es que mi mamá me mandó por velas. Bueno, pues no le prestamos mucha atención y el niño siguió jugando ahí con las bicicletas, caminando, corriendo de arriba abajo. Y ya, se va para la calle de atrás que es Correo Mayor, si no me equivoco, sí, Correo Mayor. Ya se va, regresa y se vuelve a meter a la vecindad que está pegada a la... Es una puerta de herrería que está pegada al museo, que está cerrada, pero bueno, ya se mete a la vecindad, todo oscuro, todo oscuro. Evidentemente habían luces de la calle, las que dan de Palacio Nacional, pero el callejón no es como que estaba muy alumbrado, y mucho menos la vecindad por el interior. Pasa esta escena, llega mi gran amigo don Carlos Pozos, Lord Molécula, muy famoso, al que le mando un saludo, y le preguntamos y le decimos, oiga, don Carlos, es que
se nos apareció un niño. Y don Carlos, ¿cómo que se les apareció un niño? Sí, ya le platicamos la fregada. Y dice don Carlos, fíjense que yo también lo había visto. Put. Pues bueno, ya ese día pasó. Llega el siguiente lunes, ese día sí fue lunes, la segunda vez que nos lo encontramos, porque llegó un compañero, al que le mando un gran saludo, que se llama Marco Olvera. En ese momento Marco también estaba acreditado como prensa escrita, misma premisa. El que llega primero ocupa el primer lugar y así sucesivamente. Aunque yo sea el segundo, si él llegó primero, a mí me toca segunda fila, punto. Por temas de gremio periodístico. Entonces llega, yo le gané, lo digo con mucha humildad y modestia aparte, yo le gané a Marco. Primera fila, creo que segunda fila Marco y tercera fila Shaila. Y bueno, llegamos ese día, yo llegué 1:30 de la mañana, imagínense ustedes, para ganarle a Marco, porque yo sabía que Marco llegaba muy temprano. No sabía qué tan temprano, pero sí sabía que llegaba temprano. Ya termina la fila, etcétera, van 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, tenemos que platicar de algo para hacer tiempo. Y Shaila y yo le comentamos a Marco esto. Y Marco nos dice algo bien interesante. ¿No se dieron cuenta que el niño les pedía una vela para buscar luz, luz espiritual? El hecho de la luz, el hecho de una vela tiene mucha espiritualidad porque prendes la vela y bueno, trasciende que en el tema espiritual es para darle luz a las almas en el camino a una muerte digna, vamos a decirlo así, un descanso en paz, ¿no? Para encontrar el descanso eterno, en temas espirituales. Entonces, pues Shaila y yo nos quedamos pensando y decimos, oye, sí es cierto, es que pedía una vela para encontrar luz. Y a ver, yo les pregunto lo siguiente a ustedes, querido público, si bien hay comunidades en México que tienen a veces nada más lo necesario, lo cierto es que en la ciudad yo sí considero que gran parte de la población tiene acceso a más de lo elemental. ¿A qué voy con esto? A que tienen acceso a un celular. ¿A qué voy con esto? Que con el celular alumbras cuando no hay luz, por naturaleza, por ideas propias. Ya hoy los jóvenes, yo creo que lo último que buscarían para alumbrar algo sería una vela, sería una lámpara, un celular, no sé, cualquier cosa, no una vela per se. Entonces son estas experiencias muy, muy, muy interesantes de las anécdotas de la conferencia. Ojo, me preguntan aquí si volvimos a ver al niño. Lo cierto es que lo vimos esa vez Shaila y yo, a las 3 de la mañana la primera vez. La segunda vez lo volvimos a ver al niño, lo mismo. O sea, platicábamos con él, evidentemente. No lo recuerdo puntualmente. Si me preguntan también, es que a ver, dime si tenía sombra. No recuerdo honestamente si su cuerpo alumbraba sombra o no, pero sí recuerdo esos detalles, por ejemplo, de que la bicicleta la pedaleaba para atrás, el tema de la vela, por supuesto, eso es importantísimo. Y que su mamá le pedía la vela, eso sí nos lo dijo, es que mi mamá me está pidiendo la vela, no sabemos para qué. Posteriormente dejamos de llegar temprano por el tema de la tómbola que ustedes ya muy bien conocen y pues bueno, evidentemente el niño no se aparecía todos los días. Ese día yo llevaba llegando a la conferencia para su conocimiento desde el 15 de octubre del 2020 y me encontré, no, del 2019, no, 15 de octubre del 2020, perdón, esto ocurrió en 2022, 15 de octubre del 2020 y al niño lo vi por primera vez a inicios de 2022, o sea, casi 2 años o más de 2 años estando presente en ese mismo callejón sin poder ubicar per se al niño, ¿no? Casualmente lo vi al lado de mi compañera que siempre llega temprano, lo vimos los dos, es muy, muy, muy raro. Nunca vimos a los papás, porque reitero, o sea, uno como papá, que hasta la fecha no lo soy, espero que tarde un rato, pero uno como papá o como hijo en este caso, pues sabes que tus papás siempre te están cuidando. Entonces, a ver, si yo me salí a las 3 de la mañana, evidentemente mi mamá iba a ir por mí, lo cual, reitero, sigue siendo muy, muy, muy extraño.
por la naturaleza de la conferencia dejamos de ir tan temprano. Entonces, pues bueno, es muy, 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 muy interesante. Son de esas anécdotas que en algún momento dado se contarán sobre qué ocurría en la conferencia del presidente, ¿no?